Perdón, una falla técnica. Hay veces que está funcionando la computadora y de repente, como siempre leo que a ustedes se les va el internet, que no toma, etcétera. Bueno, les decía yo del interrogatorio. El interrogatorio es muy importante. ¿Qué es de lo principal que nosotros debemos de preguntar con respecto a la cuestión y esfera del abdomen? Puede tratarse de una cosa renal cuando es en la cara posterior, pero el abdomen en su cara anterolateral nos da muchísimos datos. ¿Qué es lo primero que debemos de preguntar en el interrogatorio? Uno, modificación del apetito. Esto es importantísimo porque el apetito precisamente nos marca cuando un paciente está mal, ya sea por exceso o por deficiencia. Entonces, debemos de preguntar sobre anorexia, que es la falta de apetito. La mamá nos puede decir, es que mi niño no come nada, pero preguntamos si come chatarritas, que come chocolatitos, etcétera, etcétera, y nos dice que sí. Entonces no es una anorexia. Lo que pasa es que es una deformación de la alimentación, pero por parte de la mamá. Como dicen, niño sano, mamá neurótica. La anorexia acompaña a muchas enfermedades y padecimientos. Alguien que tiene diarrea, alguien que tiene una gripita, alguien que tiene un problema mayor, puede cruzar con días sin que le dé hambre y empieza a adelgazar, 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 adelgazar. Esto es muy importante que lo vemos y que preguntemos, sobre todo si el paciente se acuerda, cuánto pesaba usted antes y cuánto pesa ahora, o lo pesamos nosotros. Y ahí valoramos si el paciente en sí tiene una anorexia. Porque la anorexia también puede ser selectiva. Al no admitir cierto tipo de medicamentos. Las grasas. No soporto las grasas, no soporto los productos lácteos, no produzco lácteos. Esto hay que preguntarlo exactamente. El otro extremo es la polifagia. Aquellas personas que comen mucho. ¿Cómo sucede con los diabéticos? Las tres polis. Polidipsia, mucha sed, poliuria, orinar muy continuamente y polifagia, comer y comer. Pero ahí es una alteración metabólica multifuncional, no nada más es que sube el azúcar. Hay un trastorno general del metabolismo de grasas, proteínas, carbohidratos y que el cuerpo pide más comida. Entonces viene la polifagia. Como orina mucho, tiene poliuria, le da polidipsia. Y estos son de los diagnósticos de diabetes que hasta hacen las comadritas de enfrente de la casa. Pero debemos nosotros de preguntar exactamente si come mucho. O puede haber perversiones, sobre todo en pacientes psiquiátricos, que de repente les da por comer papel, o muchas veces excremento, la coprofagia. Es más frecuente que entre las embarazadas o en los niños y no, digamos, nos hace pensar algún padecimiento de fondo, es la geofagia. Hay señores que se comen el yeso de las paredes, los niños que se meten tierra de maceta en la boca, etcétera. Aunque no son exactamente unas perversiones, son desviaciones. Y simplemente hay que ver que el niño o la persona se encuentre sana. Y que no tenga parásitos pues, por las basuras que se puede llegar a comer. Ustedes saben que hay muy rarísimo, pero hay gente que hasta se come tornillos, tachuelas, clavos. Eso es más cuestión circense que muchas veces de la patología. Entonces, anorexia, polifagia
y perversiones son muy importantes para estudiar las modificaciones del apetito. Y es de las primeras cosas que nosotros debemos de preguntar. Una de las cuestiones más importantes que nos marcan los pacientes es el dolor abdominal. Tenemos que hacer una semiología bien llevada del dolor, porque eso nos orienta mucho al diagnóstico. Muchas veces, como les decía yo en la clase anterior, se refieren a una parte de la pared abdominal, y no quiere decir que la pared abdominal sea la que duele, sino son las transmisiones nerviosas que avisan que en esa región existe un problema patológico. Y por eso mismo existen otras vías nerviosas que van a otro lado y nos dan las irradiaciones del dolor, que un dolor que empieza en un lado se refleja en otro. Como el dolor, ¿qué tenemos que estudiarle? Tenemos que preguntar su localización. ¿Dónde le duele? Es muy importante que para toda la exploración del dolor el paciente lo haga con la famosa mímica, que nos señale exactamente dónde le duele. Porque si se me duele, ¿dónde está la vesícula? Y nos señala después del lado izquierdo, pues ahí nos encuentra la vesícula. Por eso le llaman la mímica de la expresión clínica, que nos diga exactamente, como cuando hablábamos de cardiopatía isquémica, ¿no? Si el paciente agarra un dedito y nos dice, me duele acá, no es el corazón. Agarra la mano entera y se la pone en región precordial, ahí sí sospechamos que es el corazón. Entonces la localización es muy importante en la cuestión del dolor. Tenemos que investigar cuál es su intensidad. Los dolores agudos, muy aparatosos, no son crónicos. El paciente no se espera a que el dolor se le quite. Los cólicos renales, los cólicos vesiculares, cólicos intestinales muy intensos no se soportan. Entonces, por eso el que más soporta es el dolor tipo crónico que no es tan intenso. Desde ahí, si el paciente nos dice, doctor, es que ya tiene como 2 meses que me duele el estómago, nos vamos por una etiología más tranquila o quizás más grave, pero menos aparente. Porque no, yo empecé en la madrugada con unos dolores terribles o después de comer algo me dio un dolor tremendo, etcétera. Entonces, nos da una idea clínica de lo que puede tener el paciente. La cuestión de intensidad, la constancia. El dolor no pasa del mismo lugar. Y si es repetitivo, siempre se encuentra en el mismo lugar. Entonces hay que preguntarnos, ¿deberá esta constancia? Como antes se mencionaba de la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. Una que era de 3 tiempos, otra que era de 4 tiempos, que de acuerdo dolía, se comía, descansaba y dolor 3 tiempos. Y así. Ahora no, simplemente se catalogan como síndromes ulcerosos o ácido pépticos, y si son constantes, nos hace ya pensar en una gastritis. Sabiendo que una gastritis es la inflamación de la mucosa y que el diagnóstico de gastritis solo puede hacerse por endoscopía y por biopsia. Lo demás es un término que se utiliza muy libertinamente de gastritis. Debemos decir síndrome ácido péptico. Pero la constancia es importante. No se quita, hay que tener mucho cuidado. Como decíamos de la úlcera, puede tener ritmo y periodicidad. Siempre que como se me quita el dolor. Después de un tiempo viene el dolor. Después de otro tiempo vuelvo a comer, se vuelve a quitar. Ese es un ritmo. Y si ese ritmo es constante, periódico, podemos hacer la idea que el problema puede ser de tipo ulceroso. Las causas, hay que preguntar a qué le atribuye el paciente la aparición del dolor.
Las causas son muy importantes, por ejemplo, en la cuestión alimentaria. Cuando el paciente come alimentos colecistoquinéticos, esto de colecistoquinéticos se refiere que son alimentos que estimulan la contracción de la vejiga. Colecisto, movimientos colecistoquinéticos, y que son todas las grasas. Queso, mole, pipianes, carne, etcétera, que tengan grasa. Las grasas son colecistoquinéticas porque estimulan a la vesícula a que expulse la bilis y la expulsión de bilis favorece la digestión de las grasas. Entonces, dolor, ¿se acuerdan del hipocondrio derecho? Llegan a pacientes, sobre todo cuando son gorditas. Es una cosa que clínicamente lo ven con sobrepeso, antecedentes heredofamiliares y dolor en hipocondrio derecho. Después de la ingesta de colecistoquinéticos, esa es una colecistitis clínicamente. Ya se le pedirá su ultrasonido, se le pedirá otro tipo de estudios para corroborar qué tipo de problema se tiene. ¿Y por qué es familiar? Porque metabólicamente heredamos nuestros mecanismos de formación de las diferentes sustancias y elementos en cuestión familiar. Así son los genes. Entonces, hay personas que tienen la debilidad o quizás la propensión a hacer bilis espesa, muchas veces con más colesterol, y eso favorece la formación de cálculos. Y es por eso que es muy importante preguntarle a un paciente, ¿su mamá presentó esto antes? ¿Una tía? Y generalmente nos dicen que sí. Raro es el paciente que solito y por primera vez. Lo más seguro es que no sepa si tuvo parientes enfermos de algo. Ahora, también hay cierto tipo de problemas con los medicamentos. Hay medicamentos que pueden causar trastornos digestivos. Y por eso le preguntamos al paciente o la paciente. Cuando nos dice, es que cada vez que me tomo ácido acetil salicílico me arde el estómago. Ahí está el problema, porque casi todos, mejor dicho, todos los AINES favorecen la hipersecreción. Si no, tenemos que darles unos inhibidores especiales se- de la prostaglandina, bueno, de los que fabrican prostaglandinas de nivel inflamatorio nada más. Aquí tenemos que averiguar qué medicamento es el que le provoca el dolor. ¿Para qué? Pues para nunca proporcionárselo. Y entonces hay que ver también qué otras condiciones favorecen que el paciente tenga sus dolores abdominales. Que tuvo un coraje muy fuerte, que un susto muy fuerte y que le dio el estómago, es su órgano blanco. La adrenalina le produjo más vasoconstricción a nivel intestinal y por eso vienen los cólicos. A otros les duele la cabeza, otros sienten mucha astenia, dinamia, otros lloran y se consuelan. La respuesta al dolor, acuérdense que es mucho neurológico y por eso depende de la personalidad y el funcionamiento neurológico de cada paciente. Entonces, ¿qué es lo que causa el dolor? El dolor puede tener irradiaciones, o lo que yo les comentaba, que el problema está en una parte del abdomen y se refiere o se transfiere o corre hacia otro sitio. Esto es muy importante porque nos da a entender qué cosa es el órgano y hacia dónde corre. Y así les mencionaba yo que, por ejemplo, el apéndice muchas veces va a irradiar a genitales, parte superior del muslo derecho. Y por eso hay diferentes maniobras, ¿no?
Sospecho una apendicitis porque le aprieto la fosa ilíaca derecha y el paciente siente mucho dolor, Murphy positivo, McBurney positivo. Pero después hay otras maniobras que elevamos la pierna para que también el obtura los músculos de la espalda en la parte baja al rozar provocan dolor. El obturador que se pare en su pierna derecha, etcétera. Y si todo sale positivo, pues clínicamente es una apendicitis. Se corrobora con una biometría hemática, una radiografía de abdomen, etcétera. Pero la exploración es importantísima. Como sucede en la pancreatitis, el dolor de la pancreatitis es intensísimo, muy fuerte. Generalmente es el mesogastrio, tanto que muchas veces hay cierto tipo de sangrado y se pone un moretón alrededor del ombligo. Y el dolor es transfictivo, el paciente siente que una lanza lo está atravesando. Ese es un dolor típico de la pancreatitis. Y la pancreatitis es un padecimiento muy, muy, muy severo. Hay también ciertos datos de dolor agregados, pero estos son ejemplos de cómo nosotros, que nos diga el paciente, me empieza a doler en tal lado y se me corre para el otro. Entonces vemos de dónde se inicia, etcétera. Como se de la apendicitis, muchas veces se inicia en región periumbilical y después ya se localiza a nivel de la fosa ilíaca derecha. Entonces, sitio y radiaciones, factores desencadenantes, nos hablan mucho de lo que debemos de preguntar acerca del dolor. Entonces llevamos dos apartados muy importantes. Alteración o modificación del apetito y la aparición de dolor. ¿Qué otra cosa viene siendo muy importante? Los vómitos. Los vómitos pueden ser gastrointestinales o extra gastrointestinales. Quiere decir que no solamente problemas digestivos o del abdomen pueden dar vómitos. Los vómitos pueden ser referidos, ustedes han sabido. Se puso a dar de vuelta, se mareó y que vomita. Vio algo asqueroso, que se vomita. Se metió los dedos en la garganta, que vomita. Comió de mucho, que vomita. Pues son varias las vías aferentes. Y entre esos tenemos al trigémino, al glosofaringio y al nervio vago principalmente. Venga, de por sí el glosofaringio es el que da, es el fenómeno aferente más frecuente para que el vago haga que se vomite. Este tipo de ¿cómo se llama? De vías de transmisión, no todas son abdominales. El mareo no es netamente abdominal, sino que estimula el centro de la náusea y el vómito, y es cuando el paciente expulsa el contenido gástrico. En sí, el vómito es eso, la expulsión del contenido gástrico por la boca y hasta por la nariz. Hay personas que vomitan tan fuerte que también por la nariz. Es por eso que los drogadictos alcoholizados en grado extremo vomitan, pero más bien regurgitan, pero como el reflejo está abolido muchas veces en cuestión cerebral, pues entonces el contenido gástrico se va a la tráquea y a los bronquios, el paciente broncoaspira y viene el ahogamiento, que generalmente es lo que les pasa a todos los que son adictos a las drogas, cualquier tipo. O casos tristes, ¿no? Que se alcoholiza a una persona, se mete a bañar en una tina y se duerme en el agua y se ahoga con el agua, aunque ahí no sea broncoaspiración gástrica. Hay otros que son extraabdominales. Los traumatismos cráneoencefálicos,
las meningitis, las intoxicaciones. En el traumatismo craneoencefálico existe un tipo especial de vómito. El paciente no tiene náuseas, no arquea. Está sentado ahí omnibulado de su problema de traumatismo y de repente viene el vómito. Por eso le llaman vómito en proyectil. Es producto de edema cerebral, de lesión cerebral, de concusión cerebral o quizás hasta de un derrame sanguíneo cerebral. Igual mecanismo tienen las meningitis. Y lo que hablábamos de las intoxicaciones, ¿sí? La heroína, la cocaína, las metanfetaminas, el cristal y todas estas drogas pueden provocar vómito. Hay veces que son hasta fisiológicos. Algo cayó mal y el cuerpo dice, este yo no lo trago. Y entonces lo expulsa. Y muchas veces eso alivia el dolor, eso alivia el malestar. Ay, vomité. Igual pasa como con la diarrea, ¿no? Hay pacientes que dicen, ay, ayer tuve una diarrea, pero mire, amanecí lisita, lisita de la panza. ¿Por qué? Porque es la expulsión, son fenómenos de defensa. A las diarreas no hay que taparlas con un corcho, con una liga, no. Hay que reponer los líquidos. Y si las diarreas no llevan sangre, reponer líquidos. Si tiene cólicos, pues un antiespasmódico. Si tiene náuseas, así frecuentes, es un antiemético. Pero por eso es el interrogatorio. ¿Qué comió? ¿Qué le pasó? ¿Qué otros síntomas tiene? Por ejemplo, la meningitis tiene unos cuadros severísimos, dolor de cabeza, rigidez de nuca, varios signos neuropatológicos. Y de acuerdo a la historia que nos digan, es lo que tenemos que explorar. Pero todo pues, puede surgir por la aparición de un vómito. Los vómitos pueden ser de diferentes características. Los vómitos pueden ser mucosos. Cuando el paciente vomita y dice que sí, es puro moco. Eso generalmente es de puro estómago. Algo que comió, le irritó, etcétera, y viene el vómito mucoso. Cuando son más intensos, el paciente vomita con tintes verdosos. Nos dice que es un vómito muy amargo. Eso se llaman glerobiliares. Y es que la bilis es un producto del organismo sumamente amargo. Y puede ser que el paciente tenga glerobiliares y nos habla que también pues, posiblemente está ahí unas duodenitis, que no son raras. Pero entonces esos vómitos son más fuertes, les duele mucho más el estómago al vomitar, el sabor amargo, nos inclinan hacia eso. Antieméticos, luego. Pueden también ser de contenido alimentario. Antes decían los médicos viejitos de contenido alimenticio, pero no se dice alimenticio. Nadie se alimenta de un vómito. Contenido alimentario. Que el paciente vomitó y ahí sale lo que comió y lo que le cayó mal. Y si fue alcohol, pues se evapora, no es cierto. Pero si tomó alcohol, pues le salen las características propias de los líquidos. Entonces, el vómito alimentario es el que le dice, ¿qué vomito? Ay, vomité moco, vomité verdoso, vomité lo que comí. Y qué bueno, porque eso lo rechazó el estómago. Y si lo rechazó, es porque algo tenía que no aceptó el cuerpo y por eso este, lo hizo expulsar. Puede haber vómitos sanguíneos que se llaman hematemesis. Realmente la hematemesis no es tanto que la úlcera se perfore y también nos da un sangrado, pero es muy importante cuando existe cirrosis hepática.
Cuando existe cirrosis hepática, el hígado se pone como piedra duro y toda la sangre que viene hacia la vena porta pues se encuentra casi todo tapado. Entonces empieza a haber una congestión en los vasos que la nutren y empieza a haber un congestionamiento y que llega a aumentar de volumen las venas nutritivas, las venas que le aportan la sangre. Entre ellas se encuentra la- una vena de la cual derivan las venas esofágicas, que es la esplénica. Esas venas esofágicas se vuelven gruesas, gruesas, gruesas y se erosionan al comer. Y viene el sangrado, se llama vómica. Y recuerden, un sangrado de vías digestivas altas es una urgencia. Alguien que llegue y que nos dice, ay, es que vomité sangre, pues vámonos a urgencias. ¿Cómo diferencio que la sangre venga de pulmones, como sucede en una tuberculosis, por ejemplo, o que venga del estómago? En la tuberculosis no hay náuseas, hay tos, porque el producto de la sangre irrita las vías respiratorias. El paciente tose y al toser viene la salida de sangre. Se llama hemoptisis, que también viene siendo una urgencia. Pero el sangrado de vías digestivas va precedido de náusea. El paciente, como dicen coloquialmente, arquea y arquea y después viene el sangrado, vámonos para urgencias. Seguramente se trata de unas varices esofágicas ya erosionadas o rotas. Pueden ser también fecaloides. Cuando hay obstrucciones intestinales, pues no sale el excremento, entonces está todo ahí cerrado el tránsito intestinal y empieza a haber un transporte retrógrado de consistencia, de olor o de sabor. Y el paciente cuando vomita, se vomita más porque sabe bien feo. Esos son vómitos fecaloides y nos hablan de una obstrucción intestinal. También pueden ser putrefactos, vómitos que huelan y sepan a podrido. Aquí hay que sospechar, ¿no? Porque es tejido necrótico que tuvo digestión y que después presenta su expulsión y debemos tener mucho cuidado y precaución al preguntar. Cuando dicen, ¿tiene vómitos? ¿Cuántos al día? ¿De qué características? ¿Sí? ¿Reconoce usted algo que haya salido en su vómito o no reconoce nada? ¿Son biliares? ¿Fue porque comió algo? ¿Fue porque se mareó, etcétera? Y ven cómo se va conformando un hilo de diagnóstico. Y ese hilo se los va dando la experiencia. Ustedes casi no van a preguntar esto a los pacientes, pero es bueno que pregunten. ¿Tiene náuseas, tiene vómitos, dolor abdominal, etcétera? Para su historia clínica. Es muy importante que todo mundo sepa hacer historia clínica. Y también preguntar sobre la expulsión fecal. ¿Cómo hace popó el paciente? Todo lo que entra por la boca sale por el ano. Todo el metabolismo de nuestro cuerpo sale por la orina. Entonces, por eso es muy importante al preguntar. Nunca falta la consulta, aunque sea del vecino, del primo, de otra persona. El niño tiene diarrea, el señor tuvo diarrea. Y entonces, cuando nosotros debemos de saber preguntar qué cosa es lo que tiene y si es diarrea. Diarrea es el aumento del número de evacuaciones o disminución de su consistencia. Por eso es importantísimo preguntar, aparte de la fecha de inicio o tiempo de inicio, ¿cuántas veces va al baño? Y si nos dice, uy, muchísimas, hasta irónicamente como 150, no, 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 sí, no, ¿cómo cuántas? Como 8. Ah, bueno, ya nos dio la idea, ¿sí? Simplemente exagerando y sabiendo interrogar. Porque el que le duele mucho, 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 o tiene mucha, mucha, mucha diarrea, tenemos que especificarla lo más posible
a números o a crucecitas como el dolor. Dolor leve, moderado, intenso o severísimo. Igual la diarrea. ¿Cuántas veces se evacúa? No, pues ya va 4 veces al día. Bueno, está tranquilo. Con sangre o sin sangre. Eso es muy importante. Cuando no tiene sangre en las evacuaciones, nos olvidamos casi de cualquier tipo de problema infeccioso, bacteriano, etc. Y nos vamos por lo viral, por lo osmótico, por las toxinas, que requieren únicamente manejo sintomático e hidratación. Todas las diarreas requieren hidratación, pero no requieren antibióticos. Esta es una de las causas que más abusan los médicos, sobre todo los particulares de farmacias chiquitas. A todo el mundo le mandan antibióticos. Bactrim, trimethoprim con sulfamethoxazol y etcétera, etcétera. ¿Y qué vamos a hacer con un antibiótico? Prolongar la diarrea. ¿Por qué? Porque barremos la flora natural. Si un niño tiene diarrea, le están dando vida oral y sigue la diarrea, hay un desequilibrio eh, de su flora. Y hay productos que reponen la flora. ¿Sí? Te mandan un sobrecito de Logical o de Floratil, que no son muy baratos. Por el segundo sobre, el niño ya se encuentra perfectamente en su mayoría de los casos, si no hay que seguir investigando. Si hay una intolerancia, si tienen una intolerancia al gluten, a la lactosa, etcétera. Pero eso ya es cuestión del interrogatorio, siguiendo las pistas que nos da el interrogatorio. Las evacuaciones pueden ser duras, pastosas o líquidas, que nos habla del tránsito intestinal. Son duras como piedritas, como los borreguitos, es que pasa mucho tiempo, el paciente seguramente se ha estreñido, o ha comido poco y pasó más tiempo el bolo fecal en el intestino, se deshidrató más y cuesta más trabajo sacarlo. Ahí le damos un facilitador de la evacuación, un cilium plantado. ¿Sí? Ese semillita se hincha, ahora sí, se hincha de agüita, forma un bolo fecal más suavecito y es más fácil su expulsión. Cuando son pastosas es lo normal. Forma cilíndrica, pastosas, pueden ser largas, cortas o medianas, pero que sean cilíndricas, que si ese cilindro se adelgaza, nos habla de una espasmo anal y puede estar provocado también por hemorroides o por fisuras o por criptitis o otro tipo de patología. Entonces, la forma es muy importante de cómo evacúa el paciente y que nos lleva a un diagnóstico. Y las líquidas pues, nos llevan a un tránsito intestinal acelerado. Y las líquidas pueden ser por ósmosis, pueden ser por parásitos, pueden ser por otras cosas, que es lo que después vamos a averiguar. Las líquidas también requieren hidratación. Antes que nada, hidratación. Les platicaba yo a los alumnos anteriores que antes los servicios de urgencia estaban llenos de diarrea. Surgió el Vida Suero Oral y las urgencias de diarrea disminuyeron. Siempre tengan en casa Vida Suero Oral. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es lo que va a reponer los líquidos y al reponer la osmolaridad, pues entonces se recupera mucho más rápido el paciente. Entonces, características duras, pastosas, etcétera. ¿Qué color tiene la popó? ¿Tiene color negro? Sangre. Y sangre de arriba. Se digiere y al momento de salir, sale sangre. A menos que hayan comido betabel, vino tinto, moronga. Luego se espantan, ay, salió todo negro, pues fue lo que comió. Es hierro que salió en la evacuación. Pero cuando son pálidas, pálidas, quiere decir que hay poco estercobilinógeno. Y eso muchas veces se debe a un problema hepático. No sale tanto el- bueno, los productos de la bilis, pintan poco la materia fecal, pero pasan a sangre y el paciente se pone amarillo. ¿Sí? La ictericia. Entonces, esa pregunta. Ahora,
Les voy a decir, hay veces que se evacúa muy clarito y hay veces que se evacúa claro, digo, oscuro. Por eso hay que ver la constancia, la frecuencia. Pero por una vez que pase, 2 días que evacuó muy clarito, no hay ningún problema si no hay otro tipo de síntoma o signo. Igual las oscuras. Muchas veces comen cosas como barbacoa y la salsa, etcétera, etcétera. Se colorean un poquito más las heces. Pueden tener olor. El olor característico de las evacuaciones, escatol y indol. No puede ser un olor terrible. Es como los flatos, o sea, las salidas de gas. Deben de ser inodoros, pero hay veces que no son nada inodoros. Entonces, eso tampoco es patología. Depende de lo que hayan comido los muchachos. Bueno, puede haber identificación de alimentos. El paciente puede, sobre todo, encontrar fragmentos de ollejos, o sea, cascarita del maíz, cascarita de los frijoles, etcétera. Y eso, pues, nos habla de un tránsito intestinal acelerado. O hay veces que sale hasta lo comió martajado. A eso se le llama lientería, que nos habla de que el intestino está irritado y está corriendo con sus conducciones. Esto es en cuanto a las materias fecales. Pero otra cosa muy importante son los agregados. Hay que identificar si el paciente evacúa parásitos, sobre todo los ascaris lumbricoides, ¿sí? Son los que siguen teniendo su forma de lombriz de tierra y el paciente cuando, o el niño, va al baño y de repente, ¡ay! Le salió una lombricita. Puede tener presencia de moco. Normalmente el moco sirve para lubricar el intestino. No es patológico, pero debe ser una cantidad moderada. Aunque en niños muy pequeños se refieren los moldes de moco, que el niñito evacúa y ¡pum! Le sale un bolo fecal formadito, pero de puro moco. Pero lo revisamos, no hay nada. Es un molde de moco. No hay ningún problema. Y el moco es presente. Puede tener pus, que nos habla de ahí que hay un proceso infeccioso, ulceroso, que está necrosando el tejido. Muy raro, pero se puede ver. Y también puede haber la presencia de sangre. La sangre, les decía yo, si la evacuación es negra, negra, eso es sangre digerida. Pero puede ser que la sangre sea fresca. Y eso siempre nos lleva a averiguar a qué se deberá ese sangrado de sangre fresca. Y ahí sí, una muy buena exploración, un muy buen interrogatorio, complementado con estudios de gabinete y de laboratorio, porque puede ser problemático. Pero recuerden, este, el sangrado de vías digestivas bajas no es para mandarlo inmediatamente a urgencias, como sucede con el sangrado tubo digestivo alto. El sangrado tubo digestivo bajo se manda con el especialista, pero no es exactamente una urgencia. Esto, a través de los años en los hospitales, se ha visto, se manda un paciente que presenta sangrado a tales horas, después de esto, después del otro. O hay pacientes que acaban de evacuar normal y gotitas encima de sangre. Ahí sí podemos revisar. Seguramente son hemorroides. Total que estos son los principales motivos de interrogatorio. Como ustedes ven, no está fuera de nada de su poder de deducción ni de interrogatorio, pero los puedo orientar mucho. No es exactamente su especialidad, pero conocer no hace daño. Y sobre todo si tienen ustedes un familiar, un amigo, que a todos nos preguntan cuando somos estudiantes, cosas como si ya fuéramos médicos. Pero entonces
No se olviden de este interrogatorio. Y nos vemos en otra parte, la tercera parte de abdomen. Gracias y buenas tardes.